Welcome to this IAS Educational Fund webinar presenting HIV and NCD, sobre Innovation and VIH Prevention y NTs, Programs innovaciones y and Policy. prevención, tratamiento y My name is políticas. Bruno Spira. Yo soy I am Bruno a Spira, research professor soy based profesor de in investigación Marseille, France, de and I'm Marsella, working in Francia, public y health estoy trabajando issues. en el I área am de salud also living pública. with HIV, Soy and I investigador am the que vive con IAS VIH y currency soy treasurer. el Thank you all for tesorero de la joining IAS. us today. Muchas gracias a I todos will por give estar you aquí some hoy. housekeeping rules Les for voy this a dar webinar. una información Please note general that de this webinar organización para este includes seminario web. interpretation Este in seminario French, web tiene interpretación en Portuguese, and francés, Spanish. portugués y You can select your español. preferred language Pueden in the bottom elegir el bar with the idioma globe que icon. prefieren There are also en live el captions available. icono del Please mundo keep al in mind that pie de they la have been pantalla. También hay generated with transcripción en AI. vivo generada por inteligencia Please note artificial. Por that favor, due tengan en to the cuenta number of que attendees, debido a la all cantidad de participants are participantes, currently todos los muted. participantes están We have silenciados en este planned time momento. after the presentation Después de las for a Q&A presentaciones, hay session. un tiempo Please asignado send para any preguntas y questions respuestas. Por that you favor, may have envíen las for our preguntas speakers que pueden tener focusing on para los today's topics oradores in the sobre los Q&A temas de box hoy at any en time. la ventana de preguntas y If your question is respuestas. for a specific En cualquier speaker, momento, si su please pregunta está indicate your dirigida a un name presentador en when especial, por typing your favor digan question. su nombre cuando ingresen la You will pregunta. notice that there is a Verán thumb up symbol que when hay un someone símbolo asks a de question pulgar on the hacia webinar. arriba If you have a para similar marcar question, las type in preguntas this question en el before casillo de me. preguntas y Please respuestas. Si click ustedes on tienen una this pregunta thumbs up parecida a la que ya sign se hizo o les to parece help una us pregunta es importante, utilicen este signo de prioritize pulgar the levantado para questions. ayudarnos a priorizar las The preguntas. recording in all La four languages grabación en los and 4 slides of this idiomas session y las will be diapositivas de esta available in sesión estarán IAS Plus. disponibles en la plataforma In case IAS+. you are having any En issues with caso de que Zoom, tengan algún you problema can con find Zoom, additional guidance provided in the encontrarán chat información box. adicional Please en also la send us ventana any de chat. Zoom-related questions you Envíennos may have todas las there. preguntas que tengan The relacionadas con chat Zoom por box esa feel free ventana. to also En la let us ventana de know chat from también which country you pueden are connecting decirnos de and qué what país time is it están, for desde you. qué país están We conectando love y qué seeing hora es your para ustedes allí. interaction in the chat. Nos gusta mucho ver Before we interacciones move en la on, ventana I de would chat. also Antes de like to seguir thank our adelante, donors, también quiero Gilead agradecerle a los Sciences and donantes Viv Gilead Healthcare. Sciences y Viv Healthcare. So this webinar will Este examine the seminario web intersection of examinará la HIV and intersección non-communicable entre diseases, VIH y enfermedades focusing no on innovative transmisibles, approaches to centrándose en prevention, abordajes innovadores treatment, para la and prevención, el policy tratamiento y la interventions. integración de You will políticas. hear scientific updates on Recibirán cervical información cancer and científica mental actualizada health. sobre cáncer de cervix y Gain salud insights about mental. community perspectives Recibiremos and información desde la explore perspectiva de la practical comunidad y models exploraremos for modelos integrated prácticos HIV, para NCD, la atención and CDC integrada de policies. VIH y enfermedades no transmisibles. So we will have Entonces, four bright hoy speakers habrá today. 4 First, brillantes we have presentadores. Helen Primero Bygrave from the tomará la UK, palabra Helen Bygrave del Gad Reino Unido, Murenzi from Gad Rwanda, Murenzi de Ethel, Ruanda, Ethel es el Dreda Dreda Nakimuli Nakimuli Mpungu from Uganda, and Mpungu de Ives Uganda Miel-Zuniga from the y Philippines. Ives Miel Thank Zuniga you de all Filipinas. for Muchas being gracias a here todos por estar today. aquí hoy. So, our first Entonces, presenter ahora is Helen la Bygrave. primera presentadora She is a será Helen consultant for the Bygrave, que es IAS Comprehensive consultora Delivery Program del and is programa based de in the prestación UK. de servicios diferenciados de Helen la is also IAS presenting on en el Reino policies, Unido. Ella evidence, hablará sobre and service políticas, delivery evidencia y considerations prestación de for servicios integration. en pos Since de la Helen has to integración. leave a little Dado que early, Ellen we will deberá host dejar a la short sesión Q&A with her right temprano, after the tendremos presentation. una breve sesión de So please preguntas y make sure respuestas to select your inmediatamente después de questions su for her presentación. Así que, in por the favor, Q&A incluyan box. las preguntas para ella ahora Helen, en la the ventana o floor durante su is yours presentación for 10 en la minutes. ventana de preguntas y respuestas. Ellen, le damos la palabra, Bruno, tiene many 10 thanks. I hope minutos. you can Bruno, see my muchas screen. gracias. Espero que todos puedan Thank you ver very mi much for the pantalla y invitation muchas to kind of gracias por set the scene invitarme a little bit and talk para a little bit establecer un about poco HIV el panorama and sobre el NCD tema de hoy integration. I'm going to de try to integración de give you some VIH y WHO enfermedades no updates and transmisibles. also Y voy a darles have a información sobre la focus
las actualizaciones que hemos visto en la OMS, pero también vamos a hablar de la prestación de servicios. En los próximos 10 minutos voy a darles información actualizada del año pasado en la OMS con respecto a la integración entre VIH y ENTs. La idea es que queremos mantener en cuanto a la prestación de servicios y vamos a hablar de los bloques constitutivos de la prestación y de servicios diferenciados o integrados. Vamos a ver algunos ejemplos de Uganda. Yo sé que también el próximo presentador será de Uganda y otro de Nigeria. Vamos a ver cómo están tomando pasos en 2026 para prestar servicios integrados. El año pasado, la OMS publicó actualizaciones con respecto a 2 recomendaciones relacionadas con la integración que tenían que ver con diabetes, hipertensión y salud mental. Y ahí tienen el vínculo en las diapositivas. Estas son actualizaciones de recomendaciones que ya existían. También quiero decirles que en las revisiones sistemáticas que hicimos para estas 2 recomendaciones, la mayor parte de la evidencia incluida tenía que ver con la integración de servicios en salud mental, hipertensión y diabetes a una clínica de VIH que ya existía. Pero en 2025 pasaron muchas cosas y quiero mencionarles que quizás esta es la realidad de aquí en más, pero vamos a hablar un poco de esto más adelante a medida que los países avancen con planes de sostenibilidad y una nueva realidad de financiamiento. Las actualizaciones con respecto a los temas de salud mental son sólidas y para resumir, la revisión sistemática demostró que hay mejoras desde el punto de vista de VIH en cuanto a retención y supresión viral, pero también una reducción importante en gravedad y severidad. Pero también hay una advertencia con respecto a la prevalencia de los cuadros de salud mental, depresión, ansiedad y relación con otras enfermedades. Las personas que viven con diabetes e hipertensión, este estudio de Ruanda, vemos altas tasas de cuadros de salud mental. Entonces, cuando avancemos con la integración, el screening de las patologías de salud mental debe ser considerado para todas estas enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. Otra vez, las recomendaciones actualizadas para diabetes, hipertensión y VIH, estas recomendaciones son sólidas. Hay mucha información adicional desde que se presentó la primera recomendación en 2021 y 18 estudios que se analizaron y hubo varios niveles de integración, pero en general tenían que ver con incluir la atención de diabetes e hipertensión en las clínicas de VIH, pero también se integraron los servicios en otros casos de diabetes e hipertensión. Estamos viendo un buen control del VIH también, reducción de carga viral, etcétera. Pero hay una evidencia muy débil con respecto a la diabetes. Hay pocos estudios que incluyeron diabetes y tampoco se consideró la HbA1c. Entonces, es muy difícil hablar de integración, pero también hay estudios que demuestran que la salud mental, la diabetes y la hipertensión, esta atención debe ser incluida en los servicios de VIH. Quiero mencionar este estudio randomizado de control de Tanzania y Uganda, y aquí se considera las clínicas de atención de enfermedades crónicas. Se incorporaron 7.000 personas randomizadas para mantener solamente el tratamiento en las clínicas de VIH, hipertensión o diabetes, o ser atendidos de las 3 patologías en un solo lugar. En cuanto a los resultados, hubo altas tasas de supresión viral, mejoras en el control de la presión arterial. Se está trabajando todavía en esto, pero los resultados iniciales demuestran que estos modelos parecen ser aceptables y especialmente en nuestra situación actual. También se analizaron los costos y este estudio demostró que la integración en entornos de atención de enfermedades crónicas mejoró la eficiencia y también mejoró la atención de los pacientes que utilizan estos servicios.
¿Qué decimos en cuanto a la prestación de servicios? Esta es la definición. Yo trabajo con la IAS desde hace 10 años en cuanto a la prestación de servicios diferenciados y siempre dijimos que es un abordaje centrado en las personas. Pero queremos pensar que podemos utilizar esta definición para otras o todas las enfermedades crónicas. Tenemos esta definición de enfermedades no transmisibles y crónicas, puede ser utilizada para otras enfermedades. Queremos orientación de la OMS de guías para enfermedades no transmisibles, para enfermedades crónicas, y siempre nos preguntamos por qué en este modelo de ENTs no se ofrece a pacientes con hipertensión y diabetes. Y cuando hablo de modelos, los modelos están dirigidos a personas que ya están recibiendo un tratamiento, que tienen enfermedad controlada y que necesitan una manera fácil de recibir su medicación en un centro comunitario, en un hospital, se los puede dar una persona o un grupo de personas. Y creemos que esto no está pasando todavía porque tenemos una definición clara de, bueno, tenemos VIH, ¿qué hacemos con estos tratamientos de otras enfermedades no transmisibles? Este es un ejemplo de Nigeria, donde tenemos muy claro quién puede recibir medicación para un plazo más prolongado y teniendo menos visitas a los centros de salud. Esto es un ejemplo de Sudáfrica, donde vemos a lo largo del tiempo que tienen estas definiciones y ahora son más flexibles, incluyen a más personas más tempranamente para tener acceso a estos modelos de tratamiento de enfermedades no transmisibles crónicas. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Si queremos integrar, ¿qué debemos mantener? Debemos mantener conocimientos de los tratamientos, un sistema de citas, de turnos y un sistema de trazabilidad. No queremos que las personas tengan que venir todos los meses para recibir recetas. Queremos separar las visitas clínicas de las visitas de reposición de medicamentos. Y la idea es que todo esto sea funcional y se aplique a VIH, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que requieran medicación por vida. Entonces, aquí, si hacemos análisis de políticas, podemos utilizar los elementos de cuándo, dónde, quién y qué para pensar en las barreras que existen para la integración en cuanto a los tratamientos de VIH y enfermedades no transmisibles. ¿Quién puede recibir el screening? ¿Quién ingresa a los sistemas? ¿Cómo podemos darles esta medicación de por vida y cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que ya tenemos? Bueno, con respecto a estos bloques constitutivos, en cuanto al VIH, en cuanto a la frecuencia de visitas en Sudáfrica y Zimbabue, ya tienen visitas anuales a las clínicas de VIH. La OMS dice cada 3 o 6 meses. Y quiero decir que en caso de hipertensión, ya hay una recomendación que dice que las personas pueden ir al médico cada 6 meses. Pero estas visitas están alineadas con las visitas de reposición de medicación cuando hablamos de enfermedades crónicas, por supuesto. Y quiero subrayar una vez más que la reposición de medicamentos es muchas veces una de las razones por las cuales no podemos utilizar prestación de servicios diferenciadas, porque no podemos organizar esto todavía. Recuerden, podemos recetar podemos recetar la medicación por muchos meses, aunque solo podamos entregar en forma mensual. Otra vez, debemos pensar además quién puede iniciar el tratamiento, mantener el tratamiento y entregar y distribuir la medicación. ¿Qué trabajadores de salud puede hacer esto con enfermedades crónicas? Y la OMS recomienda, en el caso del VIH, cosas muy claras y también hay unas recomendaciones para los casos o pacientes con hipertensión. Entonces, a medida que avanzamos, lo que vimos el último año es esta conversación sobre sostenibilidad e integración. ¿Qué significa esto en el terreno? Un ejemplo a la izquierda muestra llevar una clínica de VIH a la parte de atención primaria, pero debemos mantener un momento separado para tener una clínica de tratamiento de enfermedades crónicas, personas que necesitan medicación de por vida versus
tener a todas las personas que van a esa clínica en el misma fila para esperar que los atiendan, por ejemplo. Y la pregunta para todos cuando integramos es, ¿cuánto tiempo le lleva a un trabajador de salud hacer una revisión anual de calidad de los pacientes que tienen varias comorbilidades? Entonces, quiero decir que Sudáfrica ya tiene guías de atención de enfermedades crónicas para prestación de servicios diferenciados desde 2020. Esto no es algo nuevo. El año pasado vimos que ciertos países estaban enfrentando el desafío de cómo hacer esto. En Uganda se habla de ver cómo podemos coordinar esto a nivel nacional. Tienen un comité asesor nacional sobre integración con grupos de trabajo. En Nigeria vimos el desarrollo de evaluaciones de preparación de los centros para la integración. Así que los países realmente avanzaron en esto en el último año. Y una red de múltiples países, QSIN, también está apoyando a los países a medida que avanzan en cuanto a llevar el VIH a los centros de atención primaria junto con otros servicios para ver cómo se está avanzando. Avanzando, algunas preguntas para todos. La coordinación a nivel nacional e internacional. ¿Qué aspecto tiene para la integración de los servicios de NT y VIH? Las guías de investigación fuera del programa de DSD. Hay poca evidencia sobre el uso y los resultados de los módulos en los servicios integrados entre las enfermedades conectadas. Voy a detenerme aquí entonces. Muchas gracias. Gracias, Helen. Muy buena presentación. Vamos a dar 5 minutitos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la ventana de preguntas y respuestas de la parte inferior de la pantalla y no en el chat. Ya tenemos algunas preguntas. Veo una de Laura Chaffee. Hay una gran diferencia entre VIH y otras enfermedades crónicas. Es que la atención para el VIH es gratuita y para otras enfermedades crónicas y los ensayos también no son gratuitas. Cambia mucho. ¿Algún comentario? Sí, totalmente. Es un tema que surge una y otra vez cuando hablamos esto. Creo que las cosas lentamente van cambiando en cuanto a hipertensión y diabetes, a medida que la conversación va avanzando, a medida que hay planes nacionales de atención de salud, pero sigue siendo un desafío. Aunque se tenga que pagar del bolsillo algunos medicamentos de enfermedades no transmisibles, esto ahorra costos en cuanto a no tener que visitar al profesional tan a menudo, ayuda a poder guardar los fondos para pagar esos medicamentos. Sin duda alguna, es un reto. Pero otra cosa que hay que decir en el estudio Interáfrica, esos desafíos también existieron como parte de ese estudio y ese modelo sigue teniendo beneficios. Muchas gracias. Hay varias otras preguntas. Nos queda solo tiempo para una. Una de Bernardo Mayo, que dice si se ha realizado algún trabajo en integración sobre la participación comunitaria. También muy buena pregunta. Creo que ha habido un tema de aceptabilidad en cuanto a a los servicios integrales y la revisión de la OMS. Ven también la investigación cualitativa y cuantitativa sobre los servicios integrales. También hay un relevamiento de la comunidad que considera la aceptabilidad.
que también fue positiva, pero creo que van a pasar cosas importantes a medida que los países van avanzando. La participación comunitaria y el monitoreo comunitario también de la calidad de los servicios prestados a medida que avanzamos en muchos escenarios con distintas verticales de integración. Mantener los sistemas de monitoreo comunitario es muy importante. También la participación de la comunidad de enfermedades no transmisibles, o sea, de pronto hipertensión y diabetes, para fortalecer y mejorar la atención en estas verticales y servicios integrados. Muchas gracias, Helen, y a los participantes por sus preguntas. Me disculpo porque no hay más tiempo para las demás preguntas, porque tenemos que seguir con las presentaciones posteriores. Disculpas por estar limitados por el tiempo. Gracias, Ellen. Nuevamente voy a presentar al segundo orador, Gad Morenzi, director de investigación clínica en Good Life Access and Wonder, que va a hablar de las perspectivas científicas y novedades sobre tratamiento y prevención en cáncer cervical y VIH. Gad tiene la palabra y tiene 15 minutos. Muy bien. Hola, espero que me escuchen. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Muchas gracias, colegas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Vamos a hablar de la prevención y el tratamiento del cáncer cervical para las mujeres que viven con VIH. Ya me han presentado, así que vamos a comenzar directamente con la prevención y el tratamiento, tal como les decía. Vamos a repasar estos objetivos para entender la carga en la enfermedad en las mujeres que viven con HIV, inclusive bien tratadas con la terapia antirretroviral en línea con el estudio de la OMS. El cáncer cervical es una de las causas principales de la morbilidad y los óbitos en las mujeres en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. Al ver los datos de los países, es la primera o la segunda. Por falta de servicios preventivos. Recientemente se empezó a tratar en asociación con el BPH, que son las causas de la mayoría de los cánceres tipos 16 y 18. La prevención consiste en la vacuna a nivel primario y con screening a nivel secundario, tratando los precánceres antes de que desarrollen cáncer. Las vacunas de PPH que se están administrando en los países subsaharianos, pero esto funciona con el tiempo. El beneficio es a través del screening y la prevención fundamentalmente, porque la vacuna no está tan aplicada. Tenemos la meta de 2030 de la OMS, screening de todas las niñas antes de los 15 años, vacunarlas. Disculpas, dice el orador, vacunar antes de los 15 años, hacer screening con el ensayo o la determinación de
alto rendimiento, nuevamente a los 45 años, y el 90% de las mujeres con la enfermedad cervical precancerosa o cancerosa que tengan seguimiento y tratamiento adecuado. Ahora bien, el modelado matemático sugiere que cumplir las metas para 2030 en los países de ingresos bajos y medios resultará en estas metas. Eso no quiere decir que hayamos derrotado el cáncer cervical, porque lleva mucho tiempo. Y eso nos muestran las modelizaciones matemáticas. La eliminación implicaría 4 casos cada 200.000 mujeres. Para nosotros que logremos esas metas llevarían unos 100 años. Entonces tenemos que entender esto. Cuanto más nos demoremos en lograr estas metas, tendremos menor impacto en los resultados, tal como muestran las predicciones. Las mujeres que viven con HIV tienen mayor incidencia, prevalencia y persistencia del HPV y patologías relacionadas precancerosas. Esto se da en las mujeres más jóvenes y persiste y causa la transformación de los tejidos en una lesión de precancerosa a cancerosa. Las mujeres que viven con HIV tienen una carga 6 veces superior de cáncer cervical, inclusive en una era en la que se la está tratando bien con los ART. La mayoría viven en el sur de Sudáfrica, que tienen la carga más importante de VIH y cáncer cervical. Las guías de screening mejora la carga, los recursos, los sistemas de salud, pero el riesgo es que no logremos las metas de la OMS de reducción de cáncer cervical. Por eso tenemos que trabajar con aspectos tales como la integración, que dijo la colega que habló previamente, que facilitarían el uso del sistema. Hemos publicado esto el año pasado en Lancet HIV con la interacción entre VIH y VPH. Es importante fundamentalmente para el tratamiento y el control del cáncer. El riesgo se incrementa con el tiempo. A medida que se envejece, se incrementa el riesgo entre la gente con VIH. La prevención primaria es la vacuna. Tenemos que lograr el 90% de las niñas vacunadas para los 15 años, pero las mujeres ya infectadas con VPH, casi todas las no vacunadas necesitan un screening, una prevención secundaria. Tenemos que proteger a las generaciones actuales y tenemos que hacerlo ahora para mejorar también la prevención en las generaciones futuras. Tenemos que hacer screening para una prevención secundaria. Este es un estudio que se publicó que las mujeres con HIV nos muestra aquí la protección de la vacuna. Hay distintos factores, tal como la disregulación inmune. A medida que nos desplazamos de 2 o 3 dosis, es importante saber que una dosis sola puede no ser suficiente, particularmente en el caso de VIH. Entonces, si controlamos el VPH, podemos reducir la incidencia de los cánceres causados por este. Estas son las tendencias en la prevalencia del VPH-HR. Cuanto más ART se recibe, mejor se trata
el VPH y disminuye con el tiempo. Esto es un trabajo del año pasado, de septiembre, ajustado por el recuento de CD4 y podemos ver la disminución con el tiempo. Esto es prueba suficiente que muestra que el control de BPH ayuda a controlar el cáncer cervical. La prevención secundaria con screening, según la meta de la OMS, 70%, es importante ver que una de las ventajas de las pruebas de BPH, la mujer vuelve a buscar los resultados de los estudios y permite hacer un screening y tratamiento. Entonces tenemos que trabajar con redes de farmacias, lugares de entrega de ART y programas. Pero es importante ver que hay que hacer un triage de mujeres positivas. Hay más mujeres, la mayoría de las mujeres que son positivas para VPH desarrollan cáncer cervical. Eso implica un mayor riesgo y por ende necesitamos triage con biomarcadores, determinaciones, ensayos de oncoproteínas, metilación y también evaluación visual automatizada con eh, el apoyo informático para analizar imágenes del cuello del útero, identificar precánceres o cánceres y tener también grupos que sean partes de la transmisión de estas técnicas y para que funcione todo mejor. No voy a entrar en detalles en esta diapositiva, pero cuando utilizamos ciertos marcadores, algunos ya han sido validados y otros se están evaluando, pues, habría que incluir esto en las tecnologías de screening. En Sudáfrica se utilizan VE o VAE. La idea es utilizar inmunohistoquímica. Entonces, AVE, el aprendizaje por máquinas con inteligencia artificial es muy útil porque podemos mejorar el AVE. ¿Qué otra cosa debemos considerar? La termoablación. Se han utilizado varias técnicas que son complejas desde el punto de vista logístico. Los países de alto nivel de ingresos están utilizando esto, pero bueno, habría que empezar a usar la termoablación. También habría que mejorar la forma de tomar muestras para hacer biopsias, etcétera. Debemos entender cómo tomar mejor muestras para decidir el tratamiento. Hay ciertos abordajes nuevos que incluyen una vacuna terapéutica. Sabemos que si tratamos con termoablación y damos la vacuna, no como método profiláctico, sino como tratamiento, los resultados son mejores. Pero no siempre estamos tratando el HPV en la cervix. También habría que utilizar ciertos tratamientos, otros tratamientos. La idea es utilizar barreras. Debemos ver cómo utilizar mejores abordajes para llevar estas tecnologías y estos métodos de screening a quienes lo necesitan. Se ha publicado hemos presentado un trabajo el fin de semana utilizando farmacias para reclutar a las mujeres en las comunidades y vamos a tener datos sobre esto. La idea es incorporar los trabajadores de la comunidad, las farmacias de la comunidad a la prestación de servicios de VIH en general. De esta manera llegaremos a más mujeres y a las mujeres que queremos llegar. Entonces, tenemos una misión de 2027 en Ruanda, que es esta, que es lograr, tenemos un plan acelerado para eliminación del cáncer de cervix en Ruanda. Y otros países podrían tomar un poco lo que estamos haciendo. Como mensajes centrales, los objetivos de la OMS deben incluir a las mujeres con VIH. Si queremos lograr estos objetivos, porque hay una alta prevalencia de infecciones de HPV en mujeres que viven con VIH.
las mujeres que viven con VIH tienen una alta carga de enfermedad de HPV. Si tenemos a mujeres que no reciben tratamiento, esto no es ético y además no ayuda a lograr los objetivos. Debemos utilizar servicios basados en la comunidad, incluir métodos científicos para mejorar el inicio del tratamiento y el seguimiento de las pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gad. Volveremos al final con preguntas para usted. Ahora le voy a presentar a la tercera presentadora, Ethel Namkuli Mpungu, espero haber pronunciado bien su apellido. Ella es profesora asociada de psiquiatría en el Centro de Investigación Médica de Uganda y ella hablará sobre la perspectiva científica y las últimas novedades sobre prevención y tratamiento para los casos de salud mental y VIH. Ya hay muchas preguntas sobre esto, así que seguramente todos estarán interesados en escuchar su presentación. Tiene 10 minutos. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por presentarme. Hay una tormenta muy fuerte aquí donde yo vivo y nos quedamos sin energía eléctrica, así que espero que mi batería alcance y que la conexión de internet no se caiga. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer hablar aquí sobre los avances en salud mental y VIH en Uganda. Esta es la agenda de mi presentación. Vamos a hablar sobre salud mental, sobre la interfaz entre salud mental y VIH, las brechas que todavía existen en la atención de salud mental de pacientes con VIH. Después voy a hablar sobre una solución innovadora, que es una solución basada en la comunidad, que es terapia grupal, psicoterapia grupal, y también los análisis que hicimos para ver cómo funciona esta intervención y para quién funciona mejor, utilizando modelos pronósticos ajustados en cuanto al tratamiento. Y después vamos a ver qué implica esto para la salud mental de pacientes con VIH y las lesiones clave que hemos aprendido en cuanto a las conclusiones predictivas y mecanísticas, prestando servicios de salud mental a personas que viven con VIH. Todos sabemos que los problemas de salud mental causan muchísimo sufrimiento, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, donde el acceso al tratamiento es menor. Sabemos desde hace más de 10 años que en África las personas que viven con VIH, SIDA y que reciben TAR, uno de cada tres tienen síntomas de depresión. Esto afecta la adherencia y reduce la posibilidad de supresión viral. Tenemos algunas soluciones. Psicoterapia de grupo, por ejemplo, esto ofrece esperanza, es muy efectiva contra la depresión, estas terapias grupales. Y hemos hecho análisis que demuestran que la reducción secuencial en depresión y la mejora en TAR fue responsable de la mayor supresión viral. Entonces, a pesar de estos éxitos, todavía hay una integración limitada en la parte de tratamiento, cuidado de VIH. Aquí tenemos una brecha que queremos resolver porque creemos que es fundamental para lograr el éxito del tratamiento de VIH y ocuparse de la salud mental. Hay otras brechas en la atención de los cuadros mentales de los pacientes con VIH porque los trabajadores de salud no saben cómo apoyar a estos pacientes que tienen problemas mentales. En general se les da solamente a los trabajadores de salud capacitación práctica, capacitación técnica, poca capacitación práctica. No se les enseña a sentarse con alguien que sufre de un problema de salud mental y cómo apoyar. Muchos
Muchos trabajadores de salud mental dejan de lado los síntomas y no prestan atención a los síntomas de salud mental y nunca se habla de salud mental en los grupos de profesionales que tratan a los pacientes. Tampoco se trata esto a los niveles del Ministerio de Salud. Y los líderes en general piensan que la salud mental no es urgente hasta que hay una crisis. Pero sabemos que las comunidades sanan más rápidamente si trabajan juntas. Las primeras evaluaciones demostraron que las personas que reciben apoyo de grupo se recuperaron más rápidamente que los que no reciben este apoyo. Y esto es la base del trabajo que después llamamos psicoterapia de grupo. Es una intervención de primera línea que desarrollamos para abordar casos de depresión leve y moderada en personas que viven con VIH-Sida. Trabajamos con ciertas comunidades y esto está basado en las teorías cognitivas sociales y otros marcos afines. Vamos a explicar esta intervención antes de hablar del progreso que hemos logrado. Hay una intervención de 8 sesiones específica, separada por sexos. Las mujeres trabajan en grupos de mujeres facilitados por mujeres y lo mismo se aplica para los grupos de hombres. La primera sesión es una introducción general a los participantes. Se les explica cómo estos trabajos en grupos les van a ayudar a sanar. En la segunda sesión se trata de la educación sobre la depresión. En las sesiones 3 y 4 se comparten experiencias dolorosas para liberar las emociones negativas. En la sesión 5 les enseñamos habilidades para enfrentar los problemas y la situación. Y después les enseñamos a enfrentar el estigma y la discriminación, porque en África esto causa muchas depresiones. Los niveles de pobreza también llevan a veces a depresión. Por eso se trata en las sesiones 7 y 8. Hemos evaluado estos abordajes en un estudio muy estricto y hemos mostrado que las intervenciones ayudan mucho para la prevención, mejoran también la adherencia y la supresión viral. Entonces, a pesar de que la intervención es muy efectiva, no todos se beneficiaron de las mismas. Entonces, hemos utilizado datos de todo ese conjunto de datos para analizar los predictores que podrían llevar a la depresión, teniendo en cuenta el tratamiento. Entonces, independientemente del grupo de que participaron las personas, ¿cuáles son los factores que predicen que no se reducirá la depresión aún 6 meses, no desaparecerá la depresión aún 6 meses después del tratamiento? Utilizamos modelos de aprendizaje de máquinas 3, el ElasticNet, Random Forest y el XGBoost, y hemos visto una convergencia de factores de predicción en estos modelos. Entonces, en los 3 modelos, la asignación del tratamiento es el predictor más importante. Si se recibe psicoterapia de grupo, el paciente tiene más probabilidades de lograr una remisión de sus síntomas de salud mental 6 meses después del tratamiento. Es más probable que los síntomas desaparezcan, pero si no reciben psicoterapia de grupo, hay mayor probabilidad de que el paciente no supere la depresión. Pero después de ajustar por asignación de tratamiento, vimos que los pacientes que percibían que tenían poco apoyo social a nivel basal en los 3 modelos, esto era un predictor de no desaparición de los problemas de salud mental. Otros predictores que vimos en 2 modelos, vemos que los pacientes con mayor autoestima a nivel basal evolucionan mejor, reducen sus síntomas de depresión, pero los que son vulnerables desde el punto de vista social y económico, que no tienen ingresos, no tienen ahorros, no tienen activos, estas personas tienen malos resultados. Es poco probable que se recuperen 6 meses después de la psicoterapia de grupos. Los que tienen una alta autoestima se recuperan mejor, y los que hace mucho tiempo que están desempleados, esto también es un predictor de no desaparición de la depresión. También es un mal predictor, un predictor negativo, la edad avanzada.
En este modelo vemos que el área bajo la curva es modelos o amplia, y vemos que los resultados en los tres modelos nos están diciendo algo muy claro. ¿Cuáles son los factores predictores de la no remisión de los síntomas de depresión? También investigamos las vías para la recuperación, cómo esta recuperación ayuda a las personas a recuperarse de la depresión. Entonces, decidimos identificar los mecanismos tempranos y tardíos a través de los cuales el tratamiento reduce los síntomas de depresión. Y analizamos diferentes mecanismos, variables psicosociales, autoestima, estigma, apoyo social y diferentes habilidades de enfrentar y superar la situación. Entonces, durante el tratamiento, el único cambio significativo que vemos en los mediadores es en la búsqueda de apoyo emocional. Esto indica que es el mecanismo de tratar de recuperarse de la depresión, tratando de ver si este cambio durante el tratamiento, entre la base y 3 meses, que es el tiempo de tratamiento, si esto cambia la búsqueda de apoyo emocional, si tuvo un efecto en la depresión a los 6 meses. Y lo que vimos que es la única habilidad para enfrentar esto que permite como mediador recuperarse de la depresión a los 6 meses. Esta es la vía de la recuperación de la depresión. Esto es simplemente una ilustración que nos muestra que 2 meses después del tratamiento, el efecto de mediación del apoyo emocional fue significativo, pero luego, 6 meses después de terminar el tratamiento, hay otros mediadores que también ganan fuerza, tal como la reducción del estigma a los 6 meses, se encontró como mediador significativo en la reducción de la depresión, pero no hay conexión entre el apoyo emocional y la reducción del estigma, lo que muestra que las distintas vías de mediación actúan de manera independiente entre las más tempranas y las más tardías, para ver qué asociación tiene con otros mediadores. Encontramos nada más una interacción significativa con la búsqueda de ayuda con otras personas. Es decir, la búsqueda de apoyo emocional al final del tratamiento. Rogamos nos disculpen, pero hay problemas de conexión a Internet. Hacemos lo mejor posible. Esto hace que la gente vaya a buscar más ayuda con los demás. Y eso ayuda en la reducción de la depresión. Por ejemplo, el tratamiento reduce el estigma a los 12 meses de manera significativa. Los participantes tienen generación de ingresos mejor. O sea, la reducción del estigma mejora las actividades de generación de ingresos. Colectivamente vimos las capacidades de enfrentar la situación de manera positiva y hemos visto, nuevamente les rogamos nos disculpen, hacemos lo mejor posible dada los problemas de comunicación.
mediating effect through the positive coping skills Disculpas, collectively is se corta significant, mucho la as well comunicación. as the mediating effect through social support. But most A través del importantly apoyo is social, lo the más interaction between importante es la positive interacción coping and social entre support. las So, habilidades de enfrentar la positive situación coping y el apoyo social. synergistically interacts Hay with una social support, sinergia de and together interacción they con el cause apoyo a social marked y reduction ambos in what does reducen it for mental health? considerablemente The predictive modeling results indicate la that depresión. we can identify Esto indica que individuals who are podemos at identificar a las personas low social support at best, stigma levels, those que with tienen low poco apoyo vulnerability from the social, outset. el We will know, estigma, la and therefore vulnerabilidad desde el principio. Disculpa, se cortó la conexión directamente de la oradora. Me temo que hemos perdido a la oradora. ¿Volvió? Abra su micrófono, por favor. Tiene un minutito para terminar. Sí, ya estoy terminando. Hablemos de lo que quiere decir esto en cuanto a la salud mental. Podemos identificar los altos riesgos, intervenir precozmente. Los mecanismos de acción significan que podemos crear tratamiento más dirigido para los pacientes, reducir los mecanismos que llevan a la depresión, reducir el estigma, reconstruir la autoestima para que sean útiles para las personas afectadas. Estamos traduciendo esta evidencia con un enfoque de entrenar al instructor híbrido. Tenemos una plataforma en línea con la que entrenamos a los prestadores de salud en cuanto a la teórica y luego podemos hacer demostraciones prácticas en las estaciones en las que se desempeñan. Nos asociamos con organizaciones tales como TASO, donde nuestro rol es crear capacidad de salud mental en estas organizaciones que prestan este tratamiento en las comunidades. Las 5 lecciones fundamentales es que es un marcador de riesgo y un mecanismo de recuperación. El cambio temprano en las conexiones emocionales predicen la recuperación a largo plazo. El estigma vinculado con el VIH lleva a la depresión persistente y la vulnerabilidad estructural da forma a la respuesta terapéutica. Y la atención dirigida al mecanismo permite un tratamiento de la salud mental dirigido a su vez. En conclusión, la no remisión de la depresión entre la gente que vive con VIH tiene una fuerte influencia de la vulnerabilidad social y estructural y la recuperación pareciera fundamentalmente darse a través de las mejoras precoces en la búsqueda de apoyo emocional, conexión social y estrategias de enfrentamiento adaptativas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Etelreda. A pesar de los problemas técnicos, fue sumamente claro. El próximo orador es Ivers Visuliga, asesor de United for Global Mental Health en Filipinas. Ivers va a hablar sobre compartir experiencias y tratamiento de los recursos para enfrentar al VIH. Tiene 10 minutos. Gracias, Bruno. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Soy Avsemil Hugo Zúñiga y soy asesor de política y apoyo de la United for Global Mental Health. Vamos a hablar de perspectiva de tratamiento integrado de VIH, enfermedades no transmisibles y salud mental. Me voy a centrar en 3 cosas. ¿Por qué es importante la integración?
lo que nos dicen las comunidades y lo que significa para la política, la financiación y los programas de acción. En primer lugar, estamos en un punto de inflexión cuando hablamos de salud mental. El VIH ya no es un tema aislado. La gente que vive con VIH cada vez está enfrentando enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, además de las patologías mentales. Podemos ver aquí en la ilustración estableciendo una dirección bidireccional, valga la redundancia, con VIH, tuberculosis, enfermedades no transmisibles y salud mental. Los sistemas los tratan lamentablemente como enfermedades independientes. Entonces tenemos distintas estructuras de información, de recursos y de manejo, todo fragmentado. Los sistemas todavía se manejan en silos. Entonces, la integración no es solamente un tema técnico sobre cómo alineamos los sistemas para ver cómo vive la gente, cómo experimenta la salud en un todo. Por otro lado, cuando escuchamos lo que nos dicen las comunidades, hay distintas realidades que surgen. La fragmentación afecta a los más vulnerables, quiere decir que son los que están en peor situación. Hay que intersectar estigmas, particularmente VIH, salud mental, abuso de sustancias. Eso se complejiza en barreras. Y el tratamiento crónico requiere también gastos de bolsillo que no pueden afrontar las comunidades marginalizadas. Las consecuencias se sienten de inmediato. Hicimos una encuesta de 32 países respecto a las guías recientes de financiación de distintos gobiernos, incluido Estados Unidos. Y lo que vimos es que 3/4 de 1.150.000.000 de personas perdieron el acceso a la atención de salud mental en el momento de los recortes de subsidios. Aquí tienen el enlace y las diapositivas también las van a tener. Como les decía, este tipo de problemas no son aislados, afectan vidas reales y tenemos problemas reales. Por otro lado, las comunidades ya están creando soluciones integrales. El esquema de apoyo permite un diálogo nacional, integración de atención primaria, gente que se junta en redes, en post de inclusión, en plataformas de VIH, tales como Y Plus Global, que resaltan la inclusión de salud mental en el aspecto preventivo. También hemos visto educación de pares con actividades relacionadas con VIH, abuso de sustancias y otros problemas comunes tales como nutrición y estrés. Por el lado de la vía de servicios y navegación, los trabajadores de salud de la comunidad actúan como traductores del sistema, ayudándolos a los pacientes a navegar todo esto, a empoderarse, navegando los servicios de salud. Finalmente, los modelos de prestación de servicio que se aplican también en las recargas de los medicamentos para las enfermedades no transmisibles y otras. Vamos a ver 2 ejemplos de trabajo conjunto comunitario. En 2025 se hizo la primera reunión de alto nivel de la ONU que reconoció la acción de salud mental como componente principal de la salud pública. Esto es un trabajo de apoyo codirigido de más de 100 organizaciones sociales para garantizar la priorización de la salud mental. Se trabajó con más de 60 gobiernos, fue dirigido por Global Mental Health Action Network, que tiene más de 10.000 miembros. Es gratuito, todos se pueden registrar y está en más de 70 países ahora. Así que les recomiendo que se inscriban.
Las reuniones de alto nivel hicieron una declaración política que fue la primera de su tipo, con compromisos fuertes, priorizando temas de salud mental. Y también de esos 60 o 70 gobiernos, tenemos ya más de 100 que hablan de temas de salud mental en la ONU, con distintos compromisos de apoyo de compromisos nacionales. Esta es la foto de algunos de los líderes de estos países que pudieron hacer intervenciones propias en la ONU sobre este tema. Otro ejemplo es que cuando el partnership o el trabajo conjunto lleva a más evidencia. Esto es para, una vez que está socializado, lo vamos a divulgar. Esto es la revisión conjunta de las inversiones del Fondo Mundial de UNAIDS y United GMH. Hay un incremento agudo en la demanda de países de respuestas de comorbilidades a nivel integral, pero tenemos una brecha entre retórica y recursos y podemos ver que la salud mental frecuentemente se menciona en las narrativas, pero le falta el presupuesto dedicado. Lo bueno es que solamente el 11%, bueno, no es bueno, solamente el 11% de las inversiones de comorbilidades están en las lugares principales. Dentro de este 11% es cómo podemos tratar las patologías de salud mental y abuso de sustancias. Una vez que se reconoce la prestación de servicio comunitario, los sistemas siguen teniendo menos fondos como para integrarse. El apetito para integración existe, pero las estructuras financieras tienen que ponerse al día con esto. Casi terminando la presentación, brevemente una llamada a la acción. En primer lugar, tenemos que liderar con evidencia, métricas más sólidas, cobertura a nivel resultados y calidad, actualizando el marco de desempeño del Fondo Mundial y su desempeño. En segundo lugar, es cómo podemos dirigir la participación de comunidades a nivel significativo. Esto implica participación comunitaria en la toma de decisiones, asignación de presupuestos, monitoreo del desempeño y servicios integrados directos. El rol de los comités, por ejemplo, la presentación del doctor Ethel habla muy bien de las comunidades de salud mental y cómo pueden brindar resultados positivos en cuanto al VIH. Y finalmente, proteger la financiación. Los servicios de comorbilidad deben estar garantizados e integrados en las estrategias nacionales y dentro de un marco. La integración no solamente es un tema de salud, sino en sistemas, equidad y sostenibilidad. Cerrando, entonces les digo que la gente no vive en silos, ni tampoco debieran hacerlo los sistemas de salud. Si diseñamos los sistemas alrededor de la vida de la gente, la integración no es solo posible, sino inevitable. Así que muchas gracias por escucharme hoy y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Ives. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Así que invito a todos los presentadores a que estén preparados para responder las preguntas. Les recuerdo a los participantes que si tienen alguna pregunta pueden enviarla a través de la ventana de preguntas y respuestas al pie de la pantalla. Y ahora voy a empezar. Bueno, muchas gracias a los participantes. Hay muchas preguntas y no creo que podamos responderlas en forma individual, así que voy a tratar de elegir preguntas que hayan sido marcadas con el pulgar hacia arriba. Bien, hay una pregunta para empezar
Es una pregunta del doctor Chimwanga de Namibia, que es una pregunta un poco provocadora. Creo que es interesante. Las personas que ven con VIH son casi 40.000 millones y el VIH se ha declarado una emergencia de salud mental. Ahora, las personas con problemas de salud mental son 1.000 millones. ¿Por qué la salud mental no representa una emergencia de salud global? Es más bien un desastre olvidado. ¿Nos falta algo o por qué no se consideró esto de esa manera? No sé quién quiere responder las preguntas, porque la pregunta es porque muchos de ustedes mencionaron la salud mental en sus presentaciones. No sé qué panelista quiere responder esta pregunta. ¿Es una cuestión de números simplemente? Can you repeat the ¿O question? podría repetirme la pregunta, por favor, porque no la escuché? La pregunta es, hay 1.000 millones de personas en todo el mundo que presentan problemas de salud mental y solo 40 millones de personas que viven con VIH. Entonces, esto es provocador porque y la salud mental no se considera una emergencia global. That's a very good Sí, question. es una muy buena pregunta And, it is true, and the y reason es is, cierto. ¿Y por because the qué people tenemos in esta power, the situación? people Porque who las hold the personas power, the que high-level tienen stakeholders el poder, are todos los stigmatized actores de about alto mental health. poder, There's a lot of stigma enfrentan un in estigma con the respecto a la salud stakeholders, mental. in the Tienen un estigma con professionals, respecto a la more salud so mental. Los in the profesionales community. también lo tienen They y don't también want se ve to este estigma en la touch comunidad. mental health. They don't want to discuss it. They don't want to No quieren understand it. tratar el tema de salud And mental, no lo therefore, quieren this entender y por stigma lo is tanto impeding este estigma investment into impide que mental se hagan health. inversiones en So salud that is mental. why there Es are por billion people eso suffering, que and hay it's 1.000 not a millones de crisis, personas con problemas but de there are salud 40 mental y no billion es of una crisis, HIV, and pero that's hay a crisis. 40 That's the millones de best way. personas que viven con VIH y eso sí es una crisis. Bueno, por el motivo que acabo de explicar. ¿Hay algún otro comentario? Bruno. Creo que el tema de los números es el mismo si hablamos de diabetes, hipertensión. Hay más de 1.000 millones de personas que viven con hipertensión, más de 800 millones con diabetes y no tiene que ver con enfermedades transmisibles o no. Pero cuando VIH se declaró una emergencia, bueno, esto tenía que ver con la seguridad en salud y tenía que ver con la gran cantidad de jóvenes que estaban muriendo. Pero creo que es interesante cuando hablamos de la financiación en cuanto a enfermedades no transmisibles y en el área de salud mental, cuántas diferencias hay y tenemos desde hace muchos años con respecto al financiamiento. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, el VIH sí enfrenta muchos desafíos en este momento. Entonces, sí, creo que el tema de los números no siempre es fácil. Tenemos que hablar de la epidemiología, ver las causas de la mortalidad y morbilidad de nuestros países y los ministerios de salud deben considerar todo eso en cada país cuando ven cómo asignar los fondos. Gracias. Helen, ahora tengo otra pregunta. La pregunta es para Gad. Gad, hay muchas personas que preguntan, ¿tiene una información sobre la posibilidad de ampliar la vacunación de HPV a los jóvenes varones para reducir el riesgo de cáncer en mujeres y también otros cánceres relacionados con HPV como como el cáncer orofaringea o de laringe en la población en general, que tienen que ver con el HPV? Gad, ¿puede responder esto? Sí. Es un tema muy importante y creo que tiene que ver con financiamiento y con
quién decide. Como sabemos, los países de ingresos bajos y medios reciben estas vacunas a través de subsidios. La pregunta es, ¿a cuántas personas podemos llegar? En general, el tema de cáncer cervical es el más importante entre los relacionados con el HPV. Por eso apuntamos a las niñas, pero creo que hemos avanzado y se está hablando de este tema a nivel de las políticas, porque ahora que ya estamos dando una sola dosis de la vacuna con HPV, podemos utilizar los recursos disponibles para dirigirnos a los jóvenes varones. Pero no sabemos que los varones corren riesgo de cáncer de faringe, otros cánceres orales que afectan a los varones con HPV. Por eso en otros países como Australia y Europa ya se está vacunando a los varones. Cuando hablamos de África y otros países de ingresos bajos y medios, creo que es una cuestión de recursos y priorización. Bueno, gracias. También tengo una pregunta que podría ser para Helen antes de que deje la sesión. Es una pregunta de una persona de Burkina Faso. La pregunta es si hay innovaciones en cuanto a aplicaciones móviles que podrían utilizar para hacer un seguimiento de enfermedades no transmisibles, VIH, en países de ingresos medios y bajos. Sí, esos modelos no surgieron cuando analizamos los trabajos publicados, pero seguro que se están investigando estos temas. Creo que lo que será interesante de aquí a futuro, cuando pensamos en cuanto al tratamiento, en clínicas de atención de enfermedades crónicas y muchos pacientes van a pedir estos servicios. Ya hablamos de diabetes, hipertensión, pero debemos pensar en modelos innovadores. Creo que en el caso de hipertensión y diabetes, la idea es que los pacientes no tengan que venir a la clínica o al centro de salud todos los meses y habrá que ver con qué frecuencia necesitamos que los vea un médico. En el Reino Unido, en el caso de las enfermedades crónicas, los pacientes vienen a ser vistos por médico una vez por año, pero creo que hay oportunidades reales y se podría también ver a los pacientes utilizando la telemedicina, enviando un cuestionario al paciente que podría completar antes de ver al médico por video. Entonces, muchas de estas enfermedades crónicas, obviamente hay investigaciones que habrá que hacer todavía y debemos esperar los resultados, habría que hacer un triage, pero creo que hay buenas oportunidades. Estoy seguro de que hay investigadores que están contemplando esto, pero deben verlo o considerarlo más allá de los pacientes de VIH, también considerar otras enfermedades crónicas que podrían utilizar abordajes muy similares. Gracias. Gracias, Helen. Si tiene que irse, hay una Anna Greenspoon, se incorporará como panelista para responder preguntas que tengan que ver con su presentación, Helen. Así que, por favor, siéntase libre de dejar la sesión cuando sea necesario. Y ahora estoy viendo otras preguntas. Hay otra pregunta dirigida a GAD. Sería útil saber cómo en Ruanda se ha hecho la integración entre servicios de VIH y enfermedades no transmisibles en centros comunitarios, centros de atención, cómo se ha trabajado en creación de capacidad de financiación compartida, mejora en los sistemas de laboratorios, etcétera. En Ruanda, lo que hemos tratado de hacer, aunque no es una integración completa todavía, hemos tratado de dirigirnos a las mujeres que viven con VIH como el grupo de mayor riesgo y en todas las comunidades y en todos los programas de screening, esto está integrado, como establecen las guías de screening de la OMS 2021. Recomiendan que las mujeres que viven con VIH, si son VIH positivas, deben ser tratadas inmediatamente con termoablación, con o sin una lesión visible.
especialmente si tienen HPV 16 o 18. Debemos tratarlas inmediatamente. Esto ya se está haciendo, pero todavía debemos considerar esto en las políticas y en la práctica. Y, por supuesto, la mayor parte de los programas de screening de cáncer de cervix se trabajan en las clínicas de VIH. Entonces, las mujeres que viven con VIH también pasan por un screening de cáncer cervical en los mismos centros médicos. En Ruanda hemos desarrollado un sistema de información de salud muy interesante con bases de datos. Hay una base que integra bases de datos. Tenemos una base de datos de VIH, una base de datos clínicos para ambos niveles, todos los niveles de prestación de servicios de salud en Ruanda se están integrando. Estas bases de datos se comunican, entonces los datos mejoran y queremos que esto nos llevará a tener mejores datos para tomar decisiones de políticas, decisiones informadas. Y esto también ayudará a las mujeres, podemos hacer mejor seguimiento, pero por supuesto hace falta voluntad política y debemos lograr la participación de todos los actores importantes para lograr lo que buscamos. Gracias. Hay algunas preguntas con respecto a las intervenciones en salud mental y hay algunas preguntas con respecto a los grupos etarios, si las intervenciones fueron estratificadas por grupo etario y también si se tomaron en cuenta, si se tomó en cuenta la menopausia en mujeres mayores, cuando se habla de tratamientos y abordajes para ayudarles a recuperarse de la depresión. Muchas gracias por su pregunta o por esa pregunta. Las intervenciones estaban dirigidas a todos los adultos. Todos los adultos podían participar en estas intervenciones. Sin embargo, cuando los trabajadores de salud invitan a las personas a participar de los grupos, toman en cuenta la edad. Toman en cuenta la edad de los participantes y el objetivo es siempre que la edad del grupo sea homogénea. Entonces, no vamos a encontrar a un paciente, una mujer de 16 años y una de 60 en el mismo grupo. Si las mujeres de mayor edad, en ese caso, los trabajadores de salud están capacitados para asegurarse de que el grupo etario de los participantes sea homogéneo. No hicimos preguntas con respecto a la menopausia, así que no puedo contestar esa parte. Muchas gracias. Estoy tratando de buscar una pregunta decía para Ives, pero no la encuentro escrita. Pero tengo una, Ives, respecto de los grupos de apoyo o defensa. ¿Cuál es el espacio? ¿Cómo se ve la tensión entre la integración y las especificidades de poblaciones puntuales en VIH en cuanto a los servicios? Gracias, Bruno. No vi mucha tensión en estas cosas. Cuando hablamos de VIH, uno piensa en una población vulnerable de inmediato y las patologías mentales son un denominador común. Es una realidad en que las patologías mentales afectan a tanto de nuestra población. Y también la gente empezó a tomar conciencia de la vulnerabilidad a las distintas patologías mentales en la época de la
de la pandemia. Entonces se transformó en una realidad para muchos de nosotros. Ya hay comunidades, lo sé, que vienen trabajando en integrarlo, inclusive en ausencia de un marco nacional explícito que lo priorice. Hay ejemplos que están funcionando bien. También hay algunos ejemplos de países tales como Vietnam, donde empezaron a trabajar con una herramienta de screening innovadora para depresión y otras patologías entre la gente que utiliza drogas y que vive con VIH en Vietnam. Esto, Lighthouse Social Enterprise, estuvo promoviendo esto e iniciativas también con financiación del gobierno francés en Vietnam. También otro ejemplo en Zambia, donde integran apoyo deportivo y otras intervenciones para los adolescentes que viven con VIH en Zambia. Hay muchas prácticas innovadoras. Hay que documentarlas bien y nuevamente, dada la necesidad de verificar también el tratamiento público de esto, es un reservorio de conocimiento, pero mucho de esto no necesariamente se traduce en acciones. Y también está el tema de los recursos, no lo olvidemos. Gracias. Muchas gracias. Hay tantos comentarios también y preguntas que muestran que inclusive para VIH no hay acceso gratuito a determinaciones de laboratorio, inclusive para VIH. ¿Cómo puede suceder entonces para las enfermedades crónicas no transmisibles? De pronto, cuando hay que pagar según la carga viral. ¿Quién quiere responder esto? Quizás Ellen. No tengo una solución sencilla, lamentablemente, Bruno. No soy economista ni financiera, soy médica. Pero esto tiene que ver con lo que está incluido en los planes de cobertura nacional. Mis colegas de Ruanda pueden comentar mejor sobre el tema, pero sabemos en muchas circunstancias devastadoras por los gastos enormes de bolsillo de los pacientes para las determinaciones y también para el tratamiento y la atención del paciente. Esto tiene que ver con la financiación doméstica, el compromiso gubernamental, la financiación a nivel nacional. Quizás mis colegas tengan puntos adicionales que comentar o mejores respuestas. El VIH tiene muy buena financiación en los últimos años en comparación con otras áreas. Por ejemplo, las enfermedades no transmisibles. Cuando empecé a trabajar en la campaña contra la diabetes, me quedé helada de la falta de acceso para muchos de los países en los que trabajamos. Pero sí es un tema que presenta grandes retos, la financiación. Muchas gracias. Y quizás una última pregunta para Helen. Encontró que la reducción de las visitas a una por año está asociado con mejores resultados a nivel salud, sabiendo que necesitamos considerar todas las patologías involucradas y las y las complicaciones que pueden surgir de estas patologías. Esto es para la gente que vive con VIH, con comorbilidades.
Bien. El tema de la visita anual es algo que estamos más que dispuestos a evaluar con los investigadores y los países. Hay creciente evidencia de que la retención y la supresión viral se mantiene bien sí, con una visita anual al profesional. Ahora bien, el tema de los resultados para estas otras comorbilidades es una brecha importante en la investigación. En algunos países de altos ingresos manejamos las comorbilidades de esa manera. Yo veo gente anualmente y repetimos los medicamentos entre las visitas. Pero, ¿qué quiere decir visita clínica anual? ¿Qué es lo que sucede en esa consulta? ¿Cuánto tiempo el profesional tiene? ¿Cuánto tiempo tiene para evaluar al paciente con una revisión de calidad y abarcatoria? Si hablamos de alguien con hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad y VIH, tenemos que ser realistas hasta en cuanto a lo que puede hacer el profesional y el tiempo que necesita para lograrlo. Tener una revisión anual de calidad puede ser mejor que una revisión mensual de 5 minutos donde el profesional se limita a copiar una receta. Gracias, Helen. Estamos casi al final del seminario, así que gracias a todos por este debate tan interesante y les ruego me disculpen que no haya más tiempo para más preguntas, aunque nos quedaríamos hablando una hora más sin duda, pero no nos queda tiempo. Quisiera comentar a nivel cierre. Agradecer a todos los oradores, los intérpretes, los participantes. ¿Qué aprendimos durante el webinar? Que la integración es un tema muy importante, es menos oneroso a futuro, pero sigue habiendo problemas que resolver sobre financiación, participación comunitaria. Hay un ejemplo de BPH que es obvio en cuanto a la integración, porque son infecciones transmitidas de transmisión sexual. Y también la salud mental es un ejemplo muy interesante porque ya se observó en la gente con VIH y más allá. La intervención que se vio y me impresionó el hecho de que siga habiendo desigualdad en la atención a pesar causadas por las diferencias socioeconómicas y que la gente no es tratada de la misma manera y hay una relación importante entre el tratamiento y el apoyo emocional. Esto debiera alentarse sin olvidarnos de todos los aspectos. También aprendimos que vimos que los cortes financieros afectan el tratamiento de salud mental y también es una prioridad para la comunidad. Tenemos que reconocer el papel de los servicios. Todos hablan de la comunidad, pero nadie quiere financiar los servicios comunitarios. Antes de terminar, quisiera recordarles que hay aplicaciones solicitudes para el programa de becarios Mark Weinberg. Este programa es una serie de programas para fortalecer el acceso
de la prestación de servicios de VIH con un foco en África, Asia, Pacífico y desde este año en Latinoamérica y el Caribe, con un curso de 2 años para los clínicos para ser especialistas y desarrollar sus capacidades. Si tienen una pregunta sobre el programa o las solicitudes, contáctense en MW Fellowship en icsi.org. Van a tener que llenar un relevamiento al escribirse una encuesta. Su feedback es muy importante para nosotros para poder seguir mejorando estos webinars para futuro. La encuesta se comparte también en el casillero de chat. Muchas gracias a todos por participar en el webinar que está terminando en este momento. Las grabaciones van a estar disponibles en IES más pronto. Tengan un día hermoso, mañana, tarde o noche, según donde estén. Gracias a todos.